Regresamos a Comité de Gerencia hablando con Mauricio Rodríguez sobre las inversiones en Panamá. Mauricio, pregunta, ¿qué sectores son los que ahorita tienen de pronto más interés o más desarrollo y más proyecciones para poder hacer inversiones efectivas en Panamá? Mira, por ejemplo, cuando uno va a ver qué sectores invertir, a veces toca, digamos, identificar cuáles son los sectores que son como una carreta y cuáles que son como un caballo. Hay ciertos sectores que son como un caballo, logran jalonar, digamos, la economía, y otros sectores que son como carretas, que, digamos, como que en cierta forma se mueven al ritmo que se mueve la economía. Por lo menos un sector que puede ser una carreta, aunque es muy importante, es el sector financiero. Sector financiero, si la economía no está andando bien, simplemente pues no puede estar bien, porque el incumplimiento, digamos, las personas empiezan a atrasar en sus obligaciones y eso es lo que pasa. Entonces, cuando vemos los distintos como caballos o los sectores más dinámicos de la economía, encontramos varios. Uno, sector logístico. Otro ha sido, digamos, un sector que tradicionalmente ha sido muy bueno, aunque en los últimos años ha tenido, digamos, como una desaceleración, que es el sector comercio, tanto local como internacional. Y después viene el sector inmobiliario, el sector construcción, que básicamente son sectores que se alimentan en cierta forma, digamos, con la dinámica que ha venido teniendo el país. Que uno siempre, por ejemplo, ha tenido referencia de Panamá, pues con el canal de Panamá, Exacto. que ha sido un canal marítimo muy importante para el desarrollo del comercio. ¿Te refieres específicamente a ese o a qué otros temas logísticos? Mira, principalmente en logística, cuando empieza a ver, digamos, Panamá es una economía de servicios. Cerca del 70% de la economía responde, digamos, a una prestación de servicios, no se producen, digamos, bienes como tal. Entonces ahí vemos servicios financieros, servicios, digamos, de logística como el canal. Entonces está más allá del canal el puerto número 1 y número 2 de Latinoamérica por movimiento de contenedores durante muchos años. El puerto número 1 y número 2 eran puertos panameños. El puerto número 1, el puerto, digamos, de Colón, y el puerto número 2, el puerto de Balboa, que está ubicado, digamos, en Ciudad de Panamá. El puerto número 3 era Santos, Brasil, que en los últimos 2 años, digamos, subió, se mantuvo, digamos, como que el puerto de mayor movimiento, pero es bastante interesante cómo una economía que no produce y no exporta, digamos, bienes, tiene los mayores movimientos de contenedores de la región. Entonces, es un sector, digamos, sumamente importante. Después viene el sector comercio, digamos, donde entra obviamente comercio internacional. Había un tema, digamos, con zona libre. Zona libre por muchos años fue, digamos, como la despensa comercial, digamos, de la región, tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Incluso muchas empresas colombianas básicamente adquirían sus bienes. Aclaremos ahí de pronto allí. zona libre para quien no lo tenga. Mira, zona libre básicamente es una zona de libre comercio que está ubicada, digamos, en el litoral Caribe de Panamá. Es una empresa, digamos, es un sitio donde se traían mercancías principalmente de Asia y digamos, se vendían a los distintos como comercios, tanto en Centroamérica como Sudamérica. ¿Qué pasa? Antes, cuando uno llegaba y decía, no sé, necesito 100 televisores, y llamaba a Sony o a los fabricantes asiáticos y les decía, necesito 100 televisores, simplemente decían como, perdón, no, o sea, no me llame, hábleme más o menos de 1000, de 2000 para arriba. ¿Qué pasa? Zona libre tenía, digamos, precisamente la ventaja, tenía el financiamiento, digamos, del sistema financiero de Panamá, y por el otro lado tenía la logística del principal puerto, digamos, de Latinoamérica, y decían, ok, este cliente me va a dar 100 televisores, el siguiente cliente me va a conseguir 200, el siguiente me va a conseguir 300, y yo lo que hacía era, en cierta forma, consolidar, tenía los inventarios, tenía el producto y te los despachaba. Entonces tú decías, necesito 100 televisores, y automáticamente en 3 días los tenía básicamente puestos en el puerto, en este caso, digamos, en Cartagena. Entonces era lo que se estaba moviendo mucho. ¿Qué pasó? Los mercados han venido creciendo, entonces por lo menos en este caso hay distintas empresas, tanto colombianas como suramericanas, que ya tienen, digamos, como que el volumen suficiente para negociar directamente con los comerciantes, digamos, en China, con los productores más que con los comerciantes. Entonces como que zona libre ha perdido un poco, digamos, esa dinámica, y ahorita es algo que se está reinventando. Ahorita se está volviendo más, digamos, como un polo de desarrollo, se puede decir, logístico. Al final es que los contenedores que pasan por los puertos no es simplemente que pasen, cobrar un peaje, sino al final es como una, y perdón poner este ejemplo coloquial, pero es como un peaje de una carretera que donde para, y a mí no necesariamente me agrega mucho valor pagar el peaje, obviamente es para pagar la carretera, pero si yo logro y coloco un restaurante y logro que el carro que acaba de pagar el peaje y está utilizando mi vía, pare y compre, digamos, el almuerzo, y adicionalmente compre, digamos, una bebida, compre una gaseosa, y después entonces va a tomarse una foto con las personas, y eso me está generando valor agregado. Zona libre se está empezando, digamos, como que a mover un poco hacia digamos, en ese sentido, y eso es lo que se va a ver, digamos, como hacia adelante. Y hay otro sector muy importante que es el sector inmobiliario. Entonces, en el sector inmobiliario está el desarrollo. Panamá, digamos, es una economía con un déficit habitacional de 15%, o sea, es una economía con un crecimiento muy importante, pero todavía el 15% de los hogares no tienen una vivienda, digamos, como digna, cualitativamente o cuantitativamente digna. Entonces, hay un vacío, digamos, en ese rubro,
las personas, digamos, cada vez tienen mayores ingresos y están demandando, digamos, una vivienda nueva. Solo un dato, digamos, que es bastante como diciente, y es, en Panamá se crean cerca de 20.000 hogares año a año, según los datos de los últimos 3 censos, y en la oferta primaria de viviendas se construyen cerca entre 10.000 y 14.000 unidades por año. Entonces, Pero digamos, eso es hay bastante todavía un porque es que déficit. la población panameña es Sí, son pequeña. 4 millones de habitantes. Estamos hablando de 4 millones de habitantes, cerca un poco por encima de 1 millón de hogares, pero lo que nos está mostrando es una población con poder adquisitivo, un sistema financiero con unas condiciones de financiamiento, digamos, de vivienda bastante interesantes. O sea, las condiciones de financiamiento son cerca de 30 años, unas tasas, digamos, hay unos programas de incentivo, digamos, a la tenencia de vivienda bastante importantes por parte del gobierno, y eso lleva a que cerca del 68% de los hogares en Panamá tengan una vivienda propia o estén en proceso de pagarlo, que al final le dicen, digamos, cómo está.